o algún otro tipo de insumo o algún otro tipo qué sé yo, algún otro tipo de fuente primaria de energía que puede servir para que funcione la central eléctrica, ¿ya? Bien, como en el mundo la mayoría de centrales son o digamos a nivel mundial la potencia de las centrales está más con centrales a vapor, pero que el combustible es un combustible sólido, carbón mineral, ¿no es cierto? Entonces hemos puesto aquí parque de recepción y almacenaje de combustibles. Parque de recepción porque realmente son parques. Hay superficies junto a una central grande de unos 500 megas o 1000 megas, qué sé yo, que tienen 4 máquinas, 6 máquinas enormes. Tenemos parques de almacenamiento de carbón mineral que pueden fácilmente superar las 6, las 10 canchas de fútbol, ¿no? Vamos a ver un pequeño videíto y ahí van a ver, hacerse ustedes una idea de lo que es este proceso. Bien, entonces el suministro de combustibles e insumos se da por medio de ¿qué vías? Transportados y accesibles por vía marítima, que es la más económica. Lacustre fluvial prácticamente es casi como la marítima, la más económica, solamente que por lagos y por ríos no se llega muy lejos, no que por el mar podemos transportar combustibles de un extremo al otro del planeta, ¿sí? Ferroviaria viene siendo la siguiente más económica, ¿no es cierto? Después vienen los poliductos o gasoductos, ¿no es cierto? Después viene el transporte terrestre en cisternas de líquidos, combustibles sólidos, combustibles líquidos, ¿no es cierto? Y por último tenemos también los gasoductos virtuales. Los gasoductos virtuales tienen la característica que los gasoductos virtuales tienen la característica que son cisternas que llevan el gas comprimido, casi licuado prácticamente en su contenido. Entonces, son vehículos especiales, ¿ya? No es como en el caso anterior de terrestres en cisternas, donde pueden simplemente grandes transportadores de combustible sin presión, ¿no es cierto? Pueden llevar gasolina, pueden llevar full diésel, ¿no es cierto? Eso no es tan complicado. ¿Ah? No que los gasoductos virtuales son vehículos especiales que en un solo tanque grande pueden llevar el gas licuado, ¿no es cierto?, a bajas temperaturas y licuado para poderlo después descargar en grandes recipientes allá en el destino, ¿ya? Y con eso pueden alimentar a la población con gas natural, ¿no es cierto? Bien. Posiblemente acá uno de los más importantes medios de transporte no está incluido y quisiera que lo tomen en cuenta. Si estamos hablando en genérico de todas las centrales eléctricas, entonces deberíamos pensar también qué pasa con las centrales solares, sean estas fotovoltaicas o solar térmicas, y qué pasa con las eólicas, ¿no? Entonces, ahí el medio obviamente es la atmósfera, ¿no? El medio es la atmósfera, o sea, llega a través del espacio, llegan a través del espacio los rayos solares y entran al planeta Tierra, a la atmósfera, y llegan a nuestros paneles o a nuestros colectores térmicos mediante el aire. Y de la misma forma, los eólicos aprovechan el viento, que es aire, ¿no es cierto?, la fuerza del viento, para hacer llegar su energía a a las paletas, ¿no es cierto? Y las paletas ya mueven prácticamente un generador eléctrico. ¿Ya? Entonces, es importante tomar en cuenta esto
Vamos a incluirlo aquí arribita. ¿Sí? Un muchacho muy interesado se dedicó a hacer esta observación y tenía toda la razón porque estaba incompleto prácticamente el, el insumo de suministro de combustibles. Entonces aquí podríamos poner aire. Atmósfera. El espacio cósmico. Bien. Otro grupo de fuentes primarias de energía que no estamos tomando en cuenta que se podría adaptar acá son los biocombustibles, ¿no es cierto? Entonces, los biocombustibles son transportados inicialmente en su versión bruta, digamos, en forma terrestre, con maquinaria que corta. También hay corte manual prácticamente de las cañas de azúcar, pero después ya son transportes especiales que llevan esta caña hasta el sitio de procesamiento. Entonces, ese procesamiento primero facilita mucho el trabajo porque logra entregar prácticamente todos sus subproductos, el bagazo de la caña y la caña de azúcar, perdón, y el bagazo simplemente ya es reconducido, puede ser por cintas transportadoras, puede ser también por camiones hasta el sitio de ingreso hacia los hornos donde se lo va a quemar, ¿sí? Entonces, otro biocombustible que también requiere transporte o desplazamiento terrestre. Bien, eso sería entonces lo que podemos resumir acá. ¿Ya? Vamos a cambiarlo este gráfico de tal manera que ustedes tengan la oportunidad de tener toda esa variedad de... tal vez entre lacustre o fluvial también podríamos poner también que las fuentes primarias, por ejemplo, de las centrales hidroeléctricas, no siempre van por acueductos naturales, sino por acueductos especialmente construidos y también por todo un sistema natural, a veces hídrico, que confluye después en un receptor, en un receptáculo o en una tubería, que esto lleva hacia la torre, hacia la continuidad prácticamente de ese suministro de agua para una central hidroeléctrica. ¿Ya? Bien. Saltamos a la derecha, si me acompañan, y ahí dice productos. Productos, obviamente, que salen de la caja negra, que es la central eléctrica. Energía eléctrica, esto quiere decir en vatios hora, kilovatios hora, etcétera. Megavatios hora, gigavatios hora. Potencia activa y reactiva. ¿Ya? Es importante tener en cuenta eso, que obtenemos a potencia activa para poder efectivamente transmitir esta potencia activa vía conductores a todos los usuarios, sean estos domiciliarios, sean estos comerciales, generales, etc. Y potencia reactiva, obviamente, donde realmente se requiere un suministro de energía
de energía reactiva fundamentalmente para hacer trabajar a equipos que trabajan con reactancias magnéticas, con bobinados magnéticos como en motores y transformadores también, ¿no? Bien, después viene la frecuencia. La frecuencia es fundamental porque la frecuencia actúa prácticamente como un regulador de tiempo y nos determina en qué ritmo prácticamente está trabajando nuestro producto final, ya sea de voltaje, ya sea de intensidad de corriente, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia es un medidor muy, muy bueno en cuestión de diagnóstico. Después tenemos el voltaje o la tensión, ¿no es cierto? La tensión, no hay que olvidar que ese tipo de trabajo lo están haciendo sin medias ni crocs. ¿Ya? Y de ahí tenemos tres conceptos que son también productos, pero que les tienen que poner ustedes mucha atención porque estos productos, de alguna manera, son productos que influyen mucho más allá de las habilidades técnicas o tecnológicas que nosotros tendremos con las centrales eléctricas para los usuarios, para los mercados eléctricos, para la competencia, son importantes. Por un lado, el rendimiento o eficiencia. ¿Cómo mediremos el rendimiento o eficiencia? A ver, ¿alguien se acuerda en otras materias? ¿Alguna vez les hablaron de rendimiento o eficiencia? Creo que en Alternas comentamos también alguna vez ese concepto. Sí, ingeniero, ya se ha tocado ese tema referente a lo del rendimiento. Ya, ¿y qué dijimos esa vez? Algunos no siempre son al 100% y que son menos. Sí, por supuesto, o sea, la gran mayoría de los procesos industriales no son al 100%, más bien la máquina ideal nos da prácticamente un parámetro al 100%, ¿no? La máquina ideal. En el caso eléctrico, por ejemplo, decimos que los transformadores son los príncipes del sistema eléctrico. ¿Por qué? De la industria eléctrica, porque obviamente los transformadores están con eficiencias del 99%, 99.5%, 98.5% de eficiencia, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso y pensar que no es sencillo encontrar así ese tipo de eficiencias, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver acá. Usted era, perdón, su apellido, señorita. Rosel, ingeniero. Rosel. Ivette, ¿no es cierto? Sí. Ya, gracias. Gracias. Todas las participaciones me gusta registrarlas. Uy, aquí estamos con un problema de... Ahora sí, ya. Muy bien. Ya. Bien, a ver, señorita, ¿se acuerda más o menos cómo era el cociente con el que encontrábamos la eficiencia o el rendimiento de ciertas, en sí, para cualquier proceso, ¿no? Se utiliza ese cociente que ponemos en el numerador, que ponemos en el denominador. ¿Se acuerda o no se acuerda? Muy bien, Edward.
Lo voy a meter por chat, está bien. Esto puede ser en potencia o puede ser de energía, ¿no es cierto? Ay, su apellido. Ah, Artunduaga, ya. De acuerdo, Artunduaga. Bien, su compañero Artunduaga nos decía ya que es el cociente de lo obtenido, o sea, el resultado sobre, puede ser en potencia o energía, sobre lo que se ha ingresado al sistema, o sea, sobre con lo que se ha alimentado el sistema, ¿ya? Entonces, esa es la eficiencia, ese es el rendimiento, ¿ya? En un motor, por ejemplo, puede ser energía o potencia entregada sobre potencia absorbida o consumida, ¿cierto? Bien. La disponibilidad. ¿De qué nos habla la disponibilidad? La disponibilidad nos habla fundamentalmente de si por razones de suministro o capacidad de obtener la fuente primaria de energía, esa central o esa unidad generadora eléctrica está disponible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la disponibilidad de centrales hidroeléctricas es dependiendo la hidrología, dependiendo las lluvias o los deshielos que hayan, que alimentan, digamos, a esta central, ¿sí? Esa es la disponibilidad. En el caso de centrales termoeléctricas a gas, por ejemplo, con que el suministro a gas sea constante, continuo y limitado, entonces no tenemos ningún problema de disponibilidad, ¿sí? Si por ahí tenemos, como acá nosotros tenemos un gasoducto, por ejemplo, que pasa por segunda vía de La Guardia, y en algún lugar pasa por 2, 3, 4 quebradas, y a veces esas quebradas hacen que se lleven el gasoducto, o sea, lo arrastren y lo partan en dos, entonces ahí tenemos dificultades en la disponibilidad. Disponibilidad, por ejemplo, para las fotovoltaicas es obviamente el sol, la presencia del sol. Entonces ya sabemos que cada día no tienen 24 horas al día, sino solamente las horas de sol, de 7 de la mañana a 6 de la tarde o 7 de la noche, pero si no hay nubosidad, las nubosidades son otras cosas que evitan la disponibilidad o perjudican la disponibilidad de centrales fotovoltaicas. En el caso de las termosolares tenemos casi lo mismo. Y en el caso de centrales reguladas, ¿no es cierto? Dependiendo de la hidrología que existe en el lugar alrededor de esta represa, sabemos que va a poder acumular energía primaria como para un buen tiempo y va a estar asegurada, digamos, la generación eléctrica, ¿ya? Y la confiabilidad, ¿qué habla la confiabilidad? La confiabilidad simplemente habla de tecnológicamente cuán hábil es un sistema para trabajar sin fallas, ¿ya? En el caso de las turbinas gas, les puedo decir, por ejemplo, que los fabricantes hablan siempre de un TIF o un FOR, ya vamos a explicar con detalle qué es el TIF y el FOR, que de alguna forma ese TIF o ese FOR nos muestra en qué porcentaje puede fallar esa máquina en un año de vida de operación, ¿cierto? Entonces, si tiene un 2%, si tiene un 3%, si tiene un 1.5%, quiere decir que el fabricante acepta que esa máquina puede quedar inhabilitada un 1%, un 2%, un 2.5%, un 3% de tiempo del primer año o de los primeros años de operación por motivos de alguna falla mecánica que no ha sido debidamente chequeado, debidamente revisada, o ha sido muy caro tenerla bajo supervisión esa máquina en ese aspecto, ¿no es cierto? Pero que ese porcentaje es el garantizado. Si falla más allá de eso la máquina, obviamente está en problemas el fabricante, ¿ya? Bien, se va a cortar en este momento. Por favor, ingresan apenas se corte la conexión con esta resultados directos que vamos a tener de una central eléctrica.
Y ahora quisiera que lean con un poquito de detenimiento, creo que está en buen tamaño, los elementos residuales que no nos complacen tenerlos, que están ahí en la parte inferior. Vamos a... ¿Están leyendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, veamos entonces el comportamiento en las centrales de los residuos sólidos. Dice escorias, residuos no combustibles, cenizas, desechos industriales, envases en desuso. Vayamos por prioridades. La central térmica a vapor, que consume carbón líquido, ya sea en Inglaterra, Estados Unidos, Rusia o China. Entonces, este tono no es tan grave. Yo bien. Veamos ahora las centrales grandes, térmicas a vapor, con combustibles sólidos. Estas nos echan cenizas, por un lado, ¿no es cierto? Escorias quedan, ¿sí? Y desechos industriales.
Se cierre este periodo. Centrales con combustibles líquidos, tenemos el problema de los recipientes, ya entonces esto es los envases, es algo que si no se reutilizan, se amontona una buena cantidad de recipientes, en este caso serían turriles, digamos. En las centrales ¿cómo se llama esto? Con carbón mineral, las escorias y las cenizas son los más grandes problemas. Vamos a ver después un video que se puede reciclar muchas de estos residuos sólidos. Después tenemos también desechos industriales y eso es grave porque muchos desechos industriales no son reutilizados ¿no? Y son simplemente depositados en el suelo o llegaron al suelo y quedaron ahí, ¿ya? Por último tenemos líquidos, a continuación tenemos líquidos químicos residuales. Hay procesos catalíticos, hay procesos impregnantes, hay procesos de óxidos anaeróbicos, óxidos, hay descontaminantes, desinfectantes, humidificantes, que a veces terminan con ciertos tipos de líquidos que no son fácilmente degradables. Y en cuestión de gases tenemos vapores a elevadas temperaturas, vapores contaminantes y agresivos al entorno, gases letales y agresivos contra la fauna, la flora y materiales del entorno. ¿Ya? Tenemos vibraciones de máquinas en operación que afectan entre ellas, que se afectan entre ellas y al entorno alrededor. Y por último tenemos frecuencias y disturbancias, como son los armónicos, como es el ruido electrónico, el efecto flicker, etc. ¿Ya? Entonces todo eso acumula prácticamente una serie de no deseables componentes sólidos, líquidos, gaseosos en vibraciones o en frecuencias y disturbancias que se presentan en las centrales y a veces no podemos ni siquiera trabajar eliminándolas. Un caso típico, por ejemplo, es el caso de las centrales eólicas. En el caso de las centrales eólicas, si tenemos un bosque de centrales, provoca una vibración que provoca un ruido que es estresante, ¿ya?
así una vibración, cuando son muchas. Aparte de eso, obviamente no está entre estos residuos, pero el hecho de que tengamos las torres eólicas cubriendo el paisaje que antes eran colinas y llanuras hermosas, bueno, también es otro componente prácticamente que no estaba previsto. Bien, teniendo en cuenta esta caja negra, vamos a ver un par de videitos que nos van a ilustrar prácticamente cómo operan fundamentalmente, como les decía, a nivel mundial, grandes centrales y el tema de los residuos, cómo son tratados estos residuos. ¿Ya? Bien, entonces yo voy a comenzar a elegir los videos, apenas se corte esto y cuando se reconecte ya van a estar viendo ustedes los videos, ¿ya? A ver, vamos a, primero no se salgan, por favor, los estoy registrando. Aprovecharemos los últimos minutos. No, escucha. El mundo avanza hacia otra forma de producción energética más limpia y sostenible. Acciona, en la vanguardia de ese cambio, anticipa el futuro con plantas como la de Alvarado. La primera central termosolar de Acciona en España y la primera central termosolar de Extremadura. La planta de Alvarado tiene una potencia de 50 megavatios y producirá cada año más de 100 millones de kilovatios hora, equivalentes al consumo eléctrico de 28.000 hogares. Ha supuesto una inversión de 236 millones de euros y evitará anualmente la emisión de 98.000 toneladas de CO2 en centrales térmicas de carbón, el equivalente a casi 5 millones de árboles en el proceso de fotosíntesis. En una planta como la de Alvarado, los rayos de sol inciden sobre los espejos, que concentran la radiación solar en un tubo receptor situado en el foco, por el que circula un fluido, aceite sintético, que se calienta a altas temperaturas, alrededor de 400 grados centígrados. El líquido es transportado por la red de tuberías del campo solar hasta un intercambiador, por el que circula agua, que se convierte en vapor por el efecto del calor suministrado. El vapor se lleva finalmente hasta una turbina conectada a un generador para producir electricidad y el aceite que ha cedido calor vuelve al campo solar para iniciar de nuevo el proceso. Acciona
ha experimentado ya con éxito la tecnología termosolar y desde junio de 2007 opera en propiedad Nevada Solar One, una planta de 64 megavatios en el desierto de Nevada, muy cerca de Las Vegas, y que en 2008 produjo 136 millones de kilovatios hora. Su excelente rendimiento constituye la mejor garantía tecnológica para proyectos como el de Alvarado. Acciona construye actualmente 3 plantas termosolares en España y trabaja en nuevos proyectos en España y otros países. La compañía construirá también plantas para clientes en cualquier parte del mundo, porque el potencial de aprovechamiento del sol es enorme y nosotros queremos hacer de ello un vector de negocio, de desarrollo y de sostenibilidad. El mundo necesita una nueva energía y Acciona contribuirá con todo su esfuerzo a hacerlo realidad. Ya unos minutitos más, tengan paciencia, abrimos. FirstEnergy operates 20 power plants in the Northeast United States that produce nearly 70 million megawatt hours of electricity each year for over 4 million residential, commercial, and industrial customers. Over half of FirstEnergy's electricity is produced by using coal, compared to about 60% nationwide. Let's see how electricity is generated from coal by taking a virtual tour of a coal-fired power plant, similar to those operated by FirstEnergy. This plant has 3 generating units that produce more than 2,000 megawatts of electricity. At full capacity, this one power plant can produce enough electricity to supply the needs of 1.5 million homes and businesses. Generating electricity requires a fuel source. At this